Continuando con el desarrollo de la clase de finanzas públicas, nosotros vamos a ver ahora la teoría de la tributación, que es la unidad temática número 4. Así como ya hablamos de las finanzas, de los gastos, de los recursos, vamos a comenzar ahora a transitar el camino que hace a los diferentes tributos y de qué forma se aplican los tributos, sus clasificaciones y los conceptos que están relacionados con la misma. De tal manera que nosotros ahora ya comenzamos el primer paso a hablar de qué manera o qué tipo de impuestos existen en forma genérica, lo decimos ahora, y después vamos a hablar en forma específica. Dicho esto, entonces pasamos a la unidad número 4, que es la teoría de la tributación. La teoría de la tributación, nosotros podemos decir que los tributos o los impuestos son los tributos exigidos por el Estado a quienes se hallan en las condiciones generadoras de la obligación de tributar. Es decir, el Estado busca una capacidad contributiva, busca un hecho imponible, que así lo denomina, y aplica su poder para que nazca así el hecho generador de la obligación tributaria. Por otra parte, la característica que tiene la teoría de la tributación o la tributación es que es de naturaleza pecuniaria, es de carácter forzoso porque se hace siempre por una ley, es directo, es de carácter definitivo, existe, mejor dicho, una finalidad de cobertura social y también la inexistencia de la contraprestación directa, porque habíamos dicho que la contraprestación en el caso de los impuestos no es directa, lo van a recibir vía algún tipo de acción que realiza el Estado. En cuanto a los fundamentos que podemos mencionar para la existencia de los impuestos, nosotros tenemos diferentes teorías. Una teoría de precio de cambio, que esta dice que el impuesto no es otra cosa que una compensación que hace el contribuyente por los servicios que le presta el Estado. Es decir, yo le pago al Estado un precio y el Estado a mí me da una prestación. En segundo lugar, una teoría de la prima de seguro. Los individuos pagan mediante el impuesto una contraprestación por la seguridad que el Estado brinda a las personas y sus bienes. Y en tercer lugar, una teoría de la distribución de la carga pública, que el impuesto se menciona que es consecuencia de la solidaridad social de todos los miembros de la comunidad que tienen el deber de sostenerla. Eso en cuanto a los fundamentos. En cuanto a la naturaleza jurídica, también podemos hablar de tres corrientes. Una corriente privadista, que surge del derecho romano, que el impuesto es una carga real e independiente de toda carga subjetiva. Una corriente contractual, que dice que es un contrato bilateral, que el Estado presta el servicio y los particulares tienen que pagar los medios para cubrirlos. Y una corriente publicista dice que es una obligación unilateral impuesta coercitivamente por el Estado en el ejercicio de su poder imperio. En cuanto a la estructura del impuesto, los impuestos tienen por una parte una materia imponible, que es el elemento material que el legislador elige como punto de impacto del tributo. Entonces el legislador dice, voy a aplicar un impuesto sobre aquellos que tienen bienes, aquellos que agregan un valor, aquellos que tienen remuneraciones, etc. Y otro elemento es el hecho imponible, que es la circunstancia concreta que se relaciona con la materia imponible que se elige para dar nacimiento a la obligación tributaria. Es decir, voy a aplicar un impuesto a aquellos que tengan bienes. ¿Cuándo nace la obligación? Por la tenencia de los bienes. Es decir, el Estado va buscando los tiempos y los momentos para aplicar. La unidad contribuyente es otro de los elementos. ¿Quién es el contribuyente que va a pagar el impuesto? Y los montos del impuesto. Normalmente en nuestro país aplicamos una base imponible que se materializa en forma de tasas, ¿no? Por ejemplo, recordemos que el máximo tipo impositivo en el impuesto a las ganancias es del 35%, en el caso de un IVA, el IVA general que es del 21% o tasas de tipo generales. Después podemos clasificar los impuestos directos e indirectos según la capacidad contributiva. Hay diferentes formas de clasificar los impuestos, ya sean estos directos e indirectos, ¿no es cierto? Uno según la capacidad que estos tienen, la capacidad contributiva,
porque graban una manifestación inmediata de capacidad, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Si yo tengo ganancias, tengo capacidad contributiva inmediata. Según la incidencia del tributo, por ejemplo, un impuesto es directo cuando yo no lo puedo trasladar. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias de la persona física no lo puedo trasladar. Sin embargo, sería un impuesto indirecto cuando sí es trasladable. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Un criterio administrativo que divide también la clasificación en directo e indirecto, que el criterio administrativo dice que es directo cuando se recauda con forma, lista o padrones, y los indirectos no pueden ser incluidos en padrones, por ejemplo, en el impuesto a los consumos. Si el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, no habría forma de hacer un padrón de los 41 millones de consumidores que somos en la República Argentina. Y un criterio finalmente de tipo pragmático que se elimina toda referencia a la capacidad contributiva, diciendo cuáles son impuestos directos y cuáles no. También podemos hacer una diferenciación en impuestos reales o personales. Esto es muy importante para otra clasificación, tanto para los impuestos al consumo como los impuestos a las rentas, porque en el caso de un impuesto que sea de tipo real, yo tengo una prescindencia en la situación del individuo. Por ejemplo, cuando se aplica un impuesto de valor agregado, nadie tiene en cuenta a considerar si el individuo, su condición personal, si es casado, soltero, si tiene carga de familia. Sin embargo, cuando habla de un impuesto de tipo personal, sí, en el caso del impuesto a las rentas, por ejemplo, si tiene hijos, si son hijos menores, si tiene cónyuge, si estos estudian, carga de familia, etc. Los impuestos específicos y ad valorem, por ejemplo, un impuesto específico, yo aplico sobre una unidad que puede ser, por ejemplo, supongamos un impuesto aduanero, que es, aplico un impuesto de 1 peso por bicicletas, aplico de 1 peso por litro de combustible. Y en el caso de los impuestos ad valorem, directamente yo aplico un tipo de alícuota. Después podemos hablar también de impuestos generales y especiales. Generales aplica a toda la manifestación de riqueza, en el caso que sean especiales a algún tipo en particular, con o sin afectación específica. Después podemos hablar de un impuesto fijo, un impuesto gradual, teniendo en cuenta si este va a pagar un impuesto de una suma invariable o no, y después podemos hablar también de impuestos proporcionales, progresivos y regresivos. Por ejemplo, el caso del impuesto proporcional, una alícuota para todo igual, como es el caso del impuesto a las ganancias, supongamos que es del 35% en su máxima categoría, supongamos que estamos hablando de sociedades, ¿no es cierto? O pongamos que el valor agregado, que es el 21% para todos. Progresivo se aplica, por ejemplo, en el caso del impuesto a las ganancias de la persona física, a mayor ingreso, mayor tasa. Y regresivo cuando la suma a pagar aumenta menos que proporcionalmente a los incrementos en la base imponible. Esto lo vemos normalmente en los impuestos al consumo, donde aquellos que tienen menor ingresos tienen un efecto mayor en cuanto a su percusión. En cuanto a los principios económicos de la imposición, según Adam Smith, dice que la capacidad de justicia, cada individuo debe ser gravado conforme a su capacidad contributiva. La certeza, se debe saber con claridad y precisión los contribuyentes cuánto van a pagar y quién. La comodidad, porque el impuesto debe ser lo menos gravoso posible. Economicidad, debe pagarse muy bien en todos sus aspectos y efectos. Y, por ejemplo, otro autor como John Dewey dice que se debe tener en cuenta un principio de neutralidad, equidad y economía. Neutralidad que no afecta a la actividad económica, equidad, todos los que están en la misma condición deben pagar igual, y economía en cuanto al efecto hacia el contribuyente. En cuanto al análisis del momento de la imposición, nosotros tenemos que hacer mención, porque así también se lo dejamos en el material que les acompañamos, cuál es la situación, el análisis económico de la imposición, porque el individuo va a sentir, va a tener noticia del impuesto, que se va a aplicar un impuesto sobre una determinada actividad, va a actuar en consecuencia, cambiando la actividad o no, consumiendo el mismo producto o no, depende del efecto impositivo que va a tener. Después va a tener una percusión, una traslación, una incidencia, una difusión, una amortización y una capitalización de los impuestos. Todo esto tiene que ver con el efecto que recibe el contribuyente del impuesto que se aplica sobre una actividad o sobre un determinado bien. En función de ello, él va a cambiar o no su conducta
y en función de eso va a ser el responsable o no del ingreso del tributo. Todo este material que refiere al análisis económico lo vamos a dejar en un material complementario de forma tal de que se pueda profundizar cada uno de estos conceptos. Después hablamos un poquito del tema de la curva de Laffer. Este economista, ingeniero, analizó lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos, con el tipo impositivo que se aplica, y él decía, en este gráfico lo podemos ver, que cuando él aplicaba un tipo impositivo T1, la recaudación era R1, aumentaba a T2, la recaudación se iba al máximo extremo de R2, pero que a partir de ahí, si él continuaba incrementando el tipo impositivo, el tipo referido a la alícuota o la tasa impositiva, la recaudación iba a ser menor. Él quería demostrar con esto, y de hecho lo demostró, que no necesariamente aplicar mayor alícuota impositiva implica una mayor recaudación, sino va a llegar a un punto en que el contribuyente va a dejar de consumir o va a dejar de trabajar en el caso del impuesto a las ganancias, porque a cada peso que le agrega a sus ingresos, el efecto de tipo impositivo va a ser mayor. Entonces él cambia la actividad de trabajo por el ocio. Deja de trabajar para ganar menos, porque si gana un peso más, el efecto impositivo va a hacer que tenga un menor ingreso. Esos son en cuanto a la curva de Laffer y su análisis respecto de la situación que hace a la aplicación de las alícuotas impositivas. Después vemos muy rápidamente el tema de la definición de gastos tributarios, que es muy común que ustedes escuchen en los diferentes medios. Los gastos tributarios son los ingresos que el Estado deja de percibir cuando otorga concesiones tributarias que benefician a algunos contribuyentes, actividades o regiones en desmedro de las otras. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias pagan todos los contribuyentes, excepto, por ejemplo, las fundaciones. El impuesto a valor agregado se paga por todos los bienes, excepto algunos consumos. Entonces esto se denomina gasto tributario, porque es el dinero que deja de recibir el Estado y obviamente tiene menos recursos, y a su vez, desde el punto de vista del federalismo fiscal, hace de que la recaudación sea menor y obviamente también sea la menor distribución de recursos a los estados provinciales. Entonces, lo que se busca de cierta manera es disminuir el gasto tributario por el efecto que éste pueda tener dentro del sistema tributario argentino. Las formas de gasto tributario pueden ser exenciones, alícuotas reducidas, diferimiento, deducción, amortización acelerada, bonos cancelatorios o cláusula de estabilidad fiscal. Finalmente, queremos mencionar, porque siempre se habla de qué es la presión tributaria. Ustedes saben que se habla mucho de que en la Argentina existe una gran presión tributaria de carácter global, sectorial, regional o individual. Esto tiene que ver que se busca la cantidad de impuestos que se cobra sobre un determinado indicador. Por ejemplo, se puede ver la cantidad que se le cobra al individuo de impuestos sobre sus rentas, y ahí saca la presión tributaria individual. Sectorial, por ejemplo, se toma el importe de los impuestos pagados por todo el sector agrícola versus la producción que ellos tienen, o la tributaria nacional, que se puede hacer a través del Producto Interno Bruto o del ingreso nacional sobre los tributos que se pagan. De esta manera, lo que se busca es analizar la situación de la presión tributaria. Y finalmente, el sistema tributario argentino. Ustedes saben que todo sistema tributario tiene que estar apoyado en una administración tributaria. La estructura del sistema tributario tiene que ser de tal manera que garantice la máxima equidad en la distribución de la carga tributaria, la mínima interferencia en la asignación óptima de los recursos, la promoción de la estabilidad y el crecimiento económico en general. Así que esta unidad número 4 lo que trata es de hablar de los impuestos, los distintos tipos de impuestos que existen en nuestro país, la presión tributaria, hacer un análisis económico de los mismos y obviamente ver el efecto que tiene en todo el sistema. Entonces, ya vimos las finanzas, los gastos, los recursos y la tributación, y ya estamos en condiciones de comenzar a hablar de cada uno de los impuestos en particular. En la próxima clase entonces vamos a tratar de la unidad número 5 y vamos a hablar
de uno de los impuestos que existen en el sistema tributario argentino. Muchas gracias.